Pensando, ok, em, pensaba cuando me invitaron a hacer este taller, desarrollar un poco cuestiones que tienen que ver con las memorias, los cuidados y las masculinidades, que son los desafíos principales para el feminismo popular. Eh, yo sigo en relación al anterior taller que ya di hace varios meses, eh, recuperar las memorias de las mujeres de los sectores populares, porque es por allí donde podemos plantear claramente las cuestiones de la historia de las mujeres en los territorios y desde allí trabajar las desigualdades y la naturalización que se hace con respecto a los roles que tienen las mujeres en relación a los cuidados y a los roles de domésticos, digamos, y a la cultura que determina el patriarcado con respecto a los roles que tienen que tener las mujeres a partir de la división sexual y social del trabajo. Por lo cual, eh, tenemos que partir de las memorias como construcción colectiva para el reconocimiento de las historias de las mujeres, porque sin ello no podemos plantear una cuestión de ciudadanía y de organización colectiva de las mujeres, y de las, no solamente de las mujeres, sino también de las diversidades, ¿no? Entonces, a veces esto no se tiene en cuenta, muchas veces desde las cuestiones que tienen que ver con la historia, con las trayectorias de las mujeres, ya que siguiendo algunos autores que yo siempre leo mucho, es a Elizabeth Jelin, que es una socióloga que tiene un libro muy importante que se llama Las tramas del género, y que la verdad plantea claramente que las tramas del género no se pueden redescubrir si no hay reconocimiento de las tramas y de las historias. Y es desde allí donde es, digamos, plantear claramente cómo el patriarcado determinó a partir de la división sexual y social del trabajo lo público y lo privado, ¿no? Donde hay muchas cuestiones que están limitadas hacia las mujeres como cuestiones privadas. Y la verdad que ese es un contenido o un concepto muy engañoso que es producto del patriarcado, claramente. Entonces, eh, vamos a empezar por las memorias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias? Eh, que lo plantea muy claramente eh, en Elizabeth Jelin en su libro, y que a partir de mi experiencia con mi trabajo en los territorios, pude determinar que las memorias y las trayectorias de las mujeres en los barrios es muy importante. Entonces, siempre para hablar y considerar a partir del reconocimiento de las memorias la cuestión de la ciudadanía de las mujeres, que ha sido muy ocultada y todavía lo es, donde, digamos, y uno lo ve en la participación que poco se tiene de la ciudadanía de las mujeres desde una perspectiva de género. Si bien hay cuestiones que están establecidas como derechos, no están reconocidas como derechos ciudadanos. Entonces, eh, vuelvo a plantear claramente que los roles establecidos por el patriarcado, centrados en la división sexual y social del trabajo, ha limitado la cuestión de los cuidados hacia el mundo privado. Y esto es una concepción engañosa, porque las mujeres en los territorios, el mundo privado no es privado.
es, es quienes se relacionan con las instituciones públicas para determinar servicios, y son las mujeres las que gestionan para alcanzar derechos y muchas veces no son reconocidas esas conquistas y esas luchas que hacen las mujeres en los territorios. Entonces, eh, es muy importante cuando uno trabaja con mujeres recuperar las memorias de sus luchas, de sus historias familiares, de sus historias colectivas, de sus relaciones con el Estado, cómo lo hacen, para qué lo hacen, para que no sea el Estado el que directamente baje, digamos, entre comillas, política, pero no genere participación de ella. Y ese es el desafío, claramente ese es el desafío. Entonces, es muy importante trabajar en contextos particulares y singulares en los territorios donde la participación de las mujeres tiene que ver con las memorias para construir la experiencia, para reconocer las subjetividades y para generar organización colectiva. ¿Qué es lo que falta? ¿No? Eh, Elizabeth Yelin plantea en su libro que si bien el feminismo ha planteado claramente desde sus luchas ha logrado derechos y de hecho es así, en los sectores populares, esto a veces, como no hay organización territorial, no llega. Y de hecho, muchas veces en, la, en los encuentros nacionales de mujeres, etcétera, la participación de las mujeres de sectores populares se da cuando hay relación con las organizaciones feministas. Si eso no existe, hay, como dice también Elizabeth Yelin claramente, que el feminismo y las organizaciones de feministas tienen que ver con conciencias de clase y con conciencia de derechos, que todavía no llegan a la mayoría de las mujeres de los sectores populares. Entonces, es por allí, digamos. Yo ya lo dije en un taller anterior, que es desde la escucha, que es desde el conocimiento de las trayectorias de las mujeres, que es desde el conocimiento de la historia y de la experiencia de las mujeres para eh, conocer sus valores, sus creencias, que muchas veces esos valores y creencias están atravesadas por el patriarcado, porque todos hemos sido parte de ella, la historia del patriarcado de más de 500 años. Entonces, eh, hay que trabajar mucho a partir de la experiencia y y de las biografías, de las trayectorias de las mujeres, la naturalización que da el patriarcado hacia el rol que asumen las mujeres y que producen desigualdad en relación a los roles de cuidado y al no reconocimiento de las mujeres en sus luchas, en sus territorios. Entonces, siempre las memorias son singulares, son particulares. Todavía no son colectivas en los sectores populares. Sí son particulares y son singulares. Por eso hay que reconocerlas para construir un espacio colectivo de reconocimiento y de participación, que es lo que falta, ¿no? Eh, por lo cual, también esto hace a la construcción y al desafío del feminismo popular, ¿no? Puesto que esto hace al reconocimiento de los trabajos de cuidado y de participación y de gestión comunitaria que no siempre están reconocidos y que de hecho lo hacen, ¿no? No están reconocidos. La mayoría de las mujeres de los sectores populares son las que gestionan cuando no tienen derecho,
por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Pero como no muchas veces son reconocidos desde política, pero no tienen la participación efectiva de las mujeres en los territorios, como una organización concreta, me refiero, ¿no? Cualquier pregunta que quieran hacer a medida que yo hablo, no importa, interrumpanme porque es importante también que lo hagan. Eh, entonces, siempre es importante, repito, reconocer las desigualdades a partir de la naturalización que se hace de los roles asignados a las mujeres en los territorios, desde el patriarcado, claro. Y esto es lo que hay que construir, y es lo que hay que generar un desafío para la construcción del feminismo popular. Siempre en mi experiencia, en mi trabajo en los territorios y en los centros de salud, siempre las demandas eran por derechos que muchas veces las mujeres tenían dificultades para acceder, pero que no estaban reconocidas como personas. Y esto es lo que importa, reconocerlas como personas para escucharlas, porque muchas veces desde el Estado se establecen, y de hecho existen derechos, pero no hay un conocimiento de las biografías y de las historias de las mujeres de los sectores populares. Y esto es muy importante. Esto es achicar la brecha que existe entre las desigualdades existentes, ¿no? Eh, que, que, que están dadas en la organización de los feminismos, pero que todavía falta en la organización de los feminismos populares. Y cuando hablo de la memoria, hablo de la relación entre memoria individual y memoria colectiva. ¿Por qué? Porque hay historias comunes. Siempre hay historias comunes en los sectores populares en relación a los roles de las mujeres, en relación a la familia y en relación a las instituciones del Estado. Entonces, hay roles comunes, pero esos roles comunes deben ser articulados en el reconocimiento de una memoria colectiva. Que ese es el desafío, claramente, para trabajar. Y esto es el desafío para reconocer las desigualdades que muchas veces de la naturalización que da el patriarcado a las mujeres no se reconocen. Y es a partir de la historia, y es a partir de las singularidades, y es a partir de los relatos que podemos desmitificar estas cuestiones que da el patriarcado a las mujeres y generar una construcción y un reconocimiento de las desigualdades para la construcción del feminismo popular. Por ello es necesario eh, reconocer y considerar que hombres y mujeres y no binarios, porque es importante trabajar en lo no binario y la diversidad, que también existe en los territorios, en los sectores populares, pero muchas veces son ocultados y son discriminados. Esto implica claramente el reconocimiento, yo siempre voy a reiterar el tema del reconocimiento de las memorias, porque es central el tema de la memoria. La memoria, y hoy, a 2 días que tenemos de las elecciones, está claro que tenemos que acudir a la memoria, porque la memoria es la factibilidad para afianzar la democracia, para afianzar los derechos y para afianzar la participación de las mujeres.
y de las diversidades y de toda la ciudadanía. Eh, por eso existen evidencias que en los procesos de socialización que se dan en las mujeres tienden a reconocer en, en esta historia y en esta escucha, tienden a reconocerse desigualdades. Pero si no hay escucha y no hay esta cuestión de la articulación común, se, se invisibiliza. Y esta es la cuestión importante para visibilizarlo. ¿Les queda claro lo que estoy diciendo? ¿Alguna pregunta? Es muy claro, es muy claro. Yo no tengo preguntas, pero las compañeras pueden tenerlas. Bueno, No, gracias. para mí también está claro, así que Bueno, podemos seguirnos. Ahora, siempre yo querría que vos aclararas más lo del asunto de las memorias. ¿Qué sí. querés decir cuando decís memoria colectiva de digamos, de las organizaciones barriales? Cuando digo de memoria colectiva es que muchas memorias de las mujeres, de sus trayectorias y de sus historias particulares en, en los territorios, en los sectores populares, no están planteadas como una organización colectiva, como mujeres particulares y singulares en los propios territorios. Sí está planteado en organizaciones colectivas de los feminismos que sí reconocen eso, pero que todavía falta mucho para llegar a los feminismos populares. A eso me refiero, como organización colectiva, ¿no? Porque las voces de las mujeres de los sectores populares tienen que ver con condiciones de clase, que muchas Claro. veces en las organizaciones feministas están las condiciones de clase y está la conciencia de clase. En los sectores populares todavía falta para ello, ¿no? Entonces, cuando eso me refiero a lo colectivo, ¿no? A construir el feminismo popular desde las historias, el reconocimiento para generar lo colectivo y la participación efectiva. ¿Te Está quedó bien. claro? Sí, sí, totalmente, porque ahí Bueno, todavía son historias particulares. No, no se ha metido la cosa de socializar el hecho de exactamente, los estatus de las mujeres. exactamente, es así. Entonces, eh, entonces, si nosotros como militantes, como mujeres, eh, generamos en los espacios territoriales de los sectores populares procesos que tiendan a reconocer estas memorias, donde las mujeres tienen recuerdos muy claros como mujeres, de hecho, como mujeres que somos todas, eh, que siempre tendemos a recordar recuerdos particulares en cuanto al nacimiento de los hijos, en cuanto a la crianza. Eso no se nos va, y a las mujeres menos en los sectores populares. Y esto es lo que hay que trabajar para que se reconozca desde allí el, el, el tema de la desigualdad que eso genera y el tema de la organización colectiva. ¿Sí? Porque es la vida cotidiana, es trabajar la vida cotidiana de las mujeres. Esto es, se trabaja desde las memorias y desde los relatos y de los recuerdos que siempre las mujeres tienen en cuanto a la crianza, en cuanto al cuidado, en cuanto a la comunicación con las instituciones del Estado, en cuanto a las dificultades que se tienen en cuanto dentro de la familia y fuera de la familia, etcétera, ¿no? Y esto hace que siempre los recuerdos de las mujeres en la vida cotidiana son centrales
para facilitar la organización colectiva. Porque ya sabemos que por eso está en cuestión esto de lo privado. La cuestión de lo privado es engañosa, planteada por el patriarcado, claramente, ¿no? Y acá vamos a hablar un poco también de cómo el patriarcado estableció a partir, ya lo dije, pero lo repito, a partir de la división sexual y social del trabajo, el tema del cuidado como obligatorio para las mujeres. Y eso en los sectores populares está muy naturalizado. Es obligación de las mujeres cuidar, es obligación de las mujeres tener hijos, es la obligación de las mujeres dedicarse a la reproducción biológica, es obligación de las mujeres cuidar el consumo, es obligación de las mujeres alimentar a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es obligación solo de las mujeres? Es la pregunta, ¿no? Y esto es tan importante para visibilizar y desnaturalizar que está muy, muy naturalizado en los sectores populares. Y así desde este lugar olvidan sus propias identidades, olvidan sus propios deseos, olvidan sus propios proyectos y olvidan sus propios derechos a tener agenda y participación en la política, ¿no? En la política de género, en la política de establecer agenda en los territorios, en los estados, en los municipios, en las instituciones públicas, etcétera, etcétera. Falta mucho para eso. Pero bueno, es un desafío en el feminismo popular. Sí lo tienen las organizaciones que tienen conciencia de clase de esto, pero falta mucho, puesto que todavía no hay una agenda clara en las políticas públicas con perspectiva de género y no hay una agenda clara con respecto a las agendas que se plantean con respecto a las mujeres. Ya me voy a referir un poco más tarde, o un poco casi al final, de qué hablamos cuando planteamos una agenda de género. Entonces, las narrativas de las mujeres en estas cuestiones que expliqué, de los cuidados y los roles asignados y todo lo demás, implican vulnerabilidades, ¿no? Y que son naturalizadas esas vulnerabilidades. De hecho, son naturalizadas. Y que por ello en la escucha, en el manifestación de los recuerdos de sus vidas y de sus trayectorias, es menester desmitificarlas y visibilizarlas para construir otras cuestiones que tienen que ver al reconocimiento de derechos. Porque hay que tener en cuenta que en la escucha de las trayectorias y de las experiencias, hay roles aprendidos, como los aprendimos todas, ¿no? En estos roles aprendidos oculta la identidad propia. Las mujeres son mujeres si son buenas madres, si son buenas educadoras de los hijos, etcétera, etcétera, si hacen las tareas de domésticas, etcétera, etcétera. Eso es ser buena madre, pero no es eso ser mujer. Ser mujer es mucho más que eso, ¿no? Y eso es el desafío del feminismo popular. Es mucho más que eso. Tener identidades, tener proyectos, tener deseos, tener participación colectiva, tener relaciones con otras mujeres en los mismos territorios, ¿no? Que salgan un poco, que se corra un poco de lo asignado por el patriarcado, que es el tema de los cuidados y las tareas domésticas.
por eso dar voz a las mujeres es recuperar el sentido de sus realidades. Y es lo que falta, dar voz, ¿no? Reconocemos desde, a veces desde dirigentes y desde decisiones políticas, las desigualdades, pero faltan las voces efectivas, porque no todas las historias son iguales, no todas las son singulares, son propias. Y esto es lo que hay que recuperar, ¿no? Que esto es recuperar porque son propias y son diversas porque están dadas por las cuestiones, dos cuestiones que son fundamentales, que no siempre están reconocidas en las políticas, que es las condiciones de vida de las mujeres y las posiciones de vida que tienen en relación a los territorios y su conexión con las organizaciones políticas, sociales, territoriales, etc. Entonces, es por ello que es tan importante generar desde las memorias las transformaciones en el sistema de género. Si bien hay derechos conquistados, y eso no hay duda, muchas veces esos derechos eh, no están reconocidos desde las propias historias, ¿no? Desde las propias historias que las mujeres tienen, aunque tienen esos derechos, pero no son reconocidos por ellas. Entonces, hay que resignificar estas transformaciones en el reconocimiento de derechos para que las mujeres tengan como desafío la construcción del feminismo popular como organización colectiva, ¿no? Existen los feminismos. Ya dijimos que en otro taller que di, que los feminismos son diversos, pero en los territorios y en los sectores populares hay que construir el feminismo popular, porque las historias son diferentes y son comunes al mismo tiempo. Son diferentes desde sus singularidades, pero también son comunes en cuanto a las tareas que realizan. ¿Está claro? Sí, sí, pero a ver, ¿cuáles son las soluciones a esto? Porque Ahora podría vamos. ser intergrupo, o sea, adentro de la misma comunidades que se junten ellas en grupo con Sí, alguien, que podría ser la escuela, podría ser la iglesia, podría ser la canchita de fútbol de los pibes, podría ser la sociedad de fomento. Eso existe. sí, O los merenderos. sí, Eso existe. O, ¿no? El asunto de la salida desde el barrio hacia organizaciones como cooperativas o de trabajo en conjunto con los varones o con respecto a los movimientos, por ejemplo, el movimiento Evita, o otros movimientos de este tipo, por lo obrero o lo que fuese, que hacen que de alguna forma entren a la parte política desde su mismo rol. Por ejemplo, están las señoras que, no sé, hacen quintas, ¿no? O hacen dentro de los merenderos algún tipo de función social con respecto a enseñar algún oficio o lo que fuese, aparte de dar de comer o incluso terminar la primaria o la secundaria. Bueno, en todo eso está metido, hay organizaciones que se han metido, pero no exactamente desde el Estado, sino como ONG se puede llamar, ¿no? A estos sí, sí. grupos que les dan además la cuestión política, no solamente la visión de un taller, ¿no? Eh, Bueno, está bien eso en lo que vos estás planteando
se está dando mucho en Brasil, especialmente en las favelas, ¿no? Donde van especiales, digamos, a ver, maestras o asistentes sociales o que hacen este grupo de mujeres que pueden contar sus historias en 1 hora o en 2 horas semanalmente. Y así se van metiendo cada vez más en lo que sería el feminismo, pero como desde la parte popular, ¿no? Desde sus historias populares de vida. Digamos, del barrio. Sí, está bien lo que decís, gracias por tu aporte. Pero digamos, muchas veces en las cooperativas, en las escuelas, en las organizaciones sociales, en los movimientos políticos como Levita, yo he estado muy cerca de ellos, muchas veces em, se reconocen las historias, pero no sé, a ver, yo siempre digo, las historias deben reconocerse a partir de las propias identidades y la escucha de las mujeres, donde lo organizacional, que a veces una cooperativa, participan mujeres, participan varones, participan jóvenes, etcétera, o en una organización política, se pierde la cuestión específica de las propias identidades de las mujeres, porque se pierde cuando hay, se pierde, y ahí está un poco donde es importante el reconocimiento o trabajar la politización del trabajo doméstico y de cuidado. Hay que politizarlo, Sí, por supuesto. claramente, que no digo esto. Por ejemplo, los merenderos, quienes se ocupan de eso, son mujeres que reproducen un rol de cuidado, porque atienden a niños, a familias, etcétera. Reproducen un rol de cuidado y reproducen un rol de identidad dado por el patriarcado, cuando allí debería ser mucho más abierto el rol de las mujeres en los merenderos. No solamente mujeres, que haya varones que se ocupen de ellos, que no pasa. Siempre son el rol que están en las organizaciones, en los merenderos. En ese sentido, son varones, no son mujeres, no varones, que reproducen un rol asignado por el patriarcado. Y cuando esto digo, es cuando digo de la escucha, digo romper con los roles asignados por el patriarcado, para que den o búsqueda y que se haga la búsqueda de las propias identidades y deseos de proyectos de mujeres que no están siempre centrados o no están siempre planteados en las organizaciones. Y esto pasa en todos lados. De hecho, eh, eh, no son las mujeres las que degeneran propias identidades, sino que están siempre sumadas a otras organizaciones. Y este es el desafío. Por eso digo, es politizar el trabajo que se asigna a las mujeres desde los cuidados y que se da en todos lados, ¿no? Y esto, eh, el politizar las tareas cotidianas, que muchas veces hacen las mujeres en todas las organizaciones, en los merenderos, en las cooperativas, en todas las organizaciones, se reproduce muchas veces esto que el patriarcado otorga. Y es lo que hay que romper, y es lo que hay que politizar para generar espacios propios. Siempre digo, y esto lo discuto mucho en la política y en la militancia, siempre digo, cuando haya agenda y cuando haya, y siempre recuerdo una capacitación que hice en Unión por la Patria, donde la cuestión de que las mujeres teníamos que reconocernos como mujeres y desde allí generar, como lo hizo Eva, el, el,
la cuestión en el PJ de el PJ feminista, ¿no? No existe eso, no existe, no existe. Por ejemplo, la cuestión, así logra Eva Perón la organización de las mujeres para el logro del voto, ¿no? Acá eso no existe como organización propia de mujeres en las organizaciones, en todos lados, no existe. Y ese es el desafío. Ese es el desafío claramente, por lo menos en lo que yo creo, ¿no? Porque las cuestiones estas cuestiones que se tienen que dar, la politización del trabajo doméstico y del trabajo cotidiano de las mujeres, que se reproduce en la vida cotidiana, dentro de las familias y fuera de las familias, implica generar transformaciones hasta en la cuestión del consumo, ¿no? En la cuestión de la elección del consumo para generar una soberanía alimentaria. Miren que lo que estoy hablando, ¿no? La soberanía alimentaria, ¿no? Donde las mujeres tienen un rol muy importante. Esto, porque generalmente estas cuestiones solo se centran en la reproducción del trabajo de cuidado y de trabajo doméstico en el ámbito de la familia y también en el ámbito, por ejemplo, digo, de los merenderos, digo, de las escuelas, digo, de cuando las mujeres son las que se ocupan en las escuelas de las cooperadoras, de un montón de cuestiones que hacen al sostenimiento de sus hijos en la educación. Entonces, yo creo que hay cuestiones que son importantes, que para recuperar cuestiones que tienen que ver, que las mujeres todas tenemos, y de hecho lo hemos aprendido, que es el amor y la ternura. Amor y ternura. Pero ese amor y ternura, reconociéndonos como seres propios, seres con deseos, seres con proyectos, afuera de los roles que nos asigna el patriarcado. ¿Está? Y esto es lo importante, ¿no? Y esto implica el reconocimiento del trabajo invisible, porque es un trabajo, el trabajo que que se hacen las mujeres, es un trabajo que justamente las organizaciones a veces se reproducen, pero que es un trabajo invisible no reconocido, ¿no? De hecho, ya tenemos algunas leyes, pero todavía la ley de cuidados no está como ley. Sí están algunas políticas, como el acceso a la jubilación, esto ya lo hemos visto, por suerte, cuando las mujeres se pueden jubilar cuando se han dedicado mucho tiempo al cuidado. Pero falta mucho para eso. Falta mucho porque es lo que obedece a una cultura que todavía no está erradicada, que es la del patriarcado y la cuestión de la división sexual y social del trabajo, ¿no? Y esto es un poco lo que hay que desnaturalizar y visibilizar desde una perspectiva crítica, que esto es lo que significa esta perspectiva crítica, generar las identidades femeninas como mujeres, identidades como mujeres, no como madres, no como cuidadoras, sino como mujeres, que ejercemos también donde el rol de cuidado sea compartido, sea colectivo, sea compartido con varones, sea colectivo, sea comunitario, etcétera, etcétera. Y esto implica analizar las relaciones de poder, ¿no? Que siempre se dan también en las organizaciones, en la familia y en las instituciones públicas. Porque
esto que decía vos, Susana, eras, ¿no? Sí, Esto que decías vos, Susana, eh, es superar la posición dualista que siempre se tiene para la invisibilización de la subordinación, ¿no? Que siempre las mujeres en la participación política, colectiva, etcétera, vamos a tender a reproducir los roles que nos dio el patriarcado. Y de eso se trata, hay que romperlo. Yo voy a insistir mucho en eso. Y solamente se puede romper a partir de el reconocimiento de las experiencias, el reconocimiento de las desigualdades y el reconocimiento de las condiciones y posiciones que tenemos las mujeres para lograr organizaciones propias de mujeres, organizaciones propias que incidamos en las otras organizaciones, en cooperativas, en merenderos, etcétera, etcétera, donde hay toda una, porque siempre digo, y lo he observado y lo he estudiado, ¿no? En los gremios, en la política, en los partidos, se reproduce mucho el rol del patriarcado y se reproduce mucho el rol que nos asigna a las mujeres, que somos las que trabajamos en el tema sin pensar en agendas propias, en los propios espacios donde participamos. Y de eso se trata, generar espacios propios en los espacios donde se participa, sea en la iglesia, sea en donde sea, pero espacios propios que permitan establecer proyectos propios, identidades propias, y eso es feminismo, no es otra cosa, eso es feminismo popular. Eh, por eso es engañoso considerar la organización doméstica como privada, como lugar privado, ¿no? Es engañoso, porque no es así, porque la organización doméstica de las mujeres tienen relaciones con las organizaciones del barrio, con las escuelas, con los centros de salud, con las organizaciones políticas, etcétera, ¿no? Entonces no es privado, es público, ¿no? Y esto es el potencial de innovación política que se tiene para la búsqueda de la equidad y la igualdad en las relaciones sociales. Es eso, ¿no? Por lo cual es muy importante la dimensión, y acá ya en este tema voy a ir terminando, por lo cual es muy importante rescatar la dimensión pública y política del papel doméstico. Reconocer el papel público y político del papel doméstico, ¿no? Y es importante eh, reconocerlo en las organizaciones. ¿Qué hacemos en las organizaciones? ¿Qué es lo que hacemos las mujeres? ¿No? Es reconocerlo y es modificarlo, ¿no? Eh, entonces, porque esto implica justamente cuando lo politizamos, cuando politizamos lo doméstico, cuando politizamos los roles aprendidos, cuando lo visibilizamos y reconocemos las desigualdades, esto ayuda a las instituciones públicas y a las políticas públicas a generar acciones que tengan que ver con el reconocimiento de los derechos, con participación efectiva de las mujeres, a partir del reconocimiento de las identidades, de los proyectos propios y de los espacios propios. Esto es tan importante porque sabemos que los derechos están regulados por el Estado, y lo sabemos. Está regulado por el Estado el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho
al transporte, el derecho a la vivienda, etcétera, pero no están constituidos todavía en los espacios del Estado, como espacios de participación de las mujeres de los sectores populares para generar acciones colectivas, identidades propias. ¿Me explico? Más o menos, porque tenemos, por ejemplo, una representante de la cooperativa esa de reciclado tan importante que ahora no me acuerdo el nombre, del sur de la ciudad, ya es una de nuestras diputadas. O Ujú. sea, hay Sí, reconocimiento a través del Ministerio de la Mujer sí, que ha puesto algunas personas de nuestro género en algunos cargos ya importantes, ¿no? Como por ejemplo sí. ser diputada, tenemos una de trabajo doméstico y otra de la cooperativa de reciclado de Villa Soldati. Sí, esto es importante lo que dice. Son espacios son mujeres que han accedido a cargos La públicos, política, sí, sí. pero falta. Pero yo me Sí, por refiero supuesto. a Por lo ejemplo, territorial. discúlpame, la parte de cuidados. Yo estoy en la parte de cuidados porque soy psicoanalista, pero además me gusta la Ujú, política. ujú. La parte de cuidados de salud, hicimos toda una movida muy grande con el ministro, incluso con el ministro de Larreta, ¿no? Que es Sí, un buen ministro de salud. Y en la ciudad, para hacerla más ciudad cuidadora, no ciudad para vender, ¿no? Inmuebles. Y se hizo un trabajo bastante importante dentro del Ministerio de la Mujer con respecto a las distintas comunas, ¿no? Yo estuve en algunas reuniones y de ahí venían gente de los barrios a decir todo lo que le pasaba en los barrios y cómo podían actuar ellas como mujeres dentro de su barriada, dentro de su lugar, ¿no? Cada cual en su y de lugar. hecho existe eso. La que tiene más influencia es la Comuna 4, que es lo que llamábamos antes la quema, ¿no? Ujú. Que está en Barracas o por ahí. Bueno, toda esta gente ha llegado hasta digamos, un estamento más allá de lo que es el grupo de las cuidadoras del barrio. Incluso algunas desde la parte de, digamos, gerontología o la parte de la Defensoría del Pueblo en las personas mayores, ¿no? Pero centros de jubilados. Pero ¿qué pasa? En todo el año el gobierno, digamos, a nivel legislativo, no funcionó. Entonces la ley de cuidados que tanto hemos llevado con tanto esfuerzo al Congreso, todavía no fue legalizada. Entonces, todas esas cosas que son la licencia de la madre, el jardín maternal, la licencia paterna para que ayude a la madre, que tanto podría ir para los barrios pobres como para los barrios medios y los barrios ricos, no fue todavía, a ver, no me sale la palabra, legalizada no es organizada de manera tal de que se cumpla, ¿sí? Porque el gobierno hizo tanto lío de manera tal de que los últimos meses el poder legislativo no funcionó. Hablemos claro, no hubo quórum de ningún lado y solamente se usó para pelearse. Entonces, estamos con toda la gente de la ciudad que estuvo atrás de la ley de antiedadismo y atrás de la ley de cuidados,
quedamos muy decepcionadas porque queda para el gobierno que viene, que quién sabe qué es lo que va a pasar. Justamente lo que vos decís es muy importante porque eh, es cierto que genera decepción todo lo que estás contando, pero eh, vuelvo a decirlo, cuando generemos espacios, porque digamos, hay mujeres que llegan a espacios públicos, políticos, porque hay una conciencia de clase en ese sentido. Pero yo me refiero a la organización territorial, en los propios territorios, como organizaciones propias, que puedan incidir, que puedan presionar, que puedan apoyar a aquellas mujeres que tienen roles legislativos, políticos, etcétera, para que no sea frustrado esto que vos contás en el Congreso, porque en los congresos, si no hay organización de base política que presione más allá de los cargos que pueden, vuelvo a decir, el tema es quienes llegan y quienes exigen y quienes plantean agenda son mujeres, dirigentes, que tienen conciencia de clase. Pero en los territorios, la propia organización, por eso vuelvo a la memoria, ¿no? A la memoria de las mujeres y de la relato, qué es lo que hay que recuperar para lograr en un barrio, en un cualquier lado, agendas propias que puedan apoyar y que puedan establecer, como lo ha logrado el movimiento feminista, todas las luchas de conquista de derechos, como fue la del aborto legal. Costó, pero lo logramos. Pero fue Sí. con organización, ¿no? Entonces, con respecto al tema de los cuidados, es una cuestión que hay que centrarlo en la organización colectiva en los territorios para recuperar identidades y para recuperar proyectos. A eso me refiero. Claro que todavía hay un proyecto de ley de cuidados, por ejemplo, escuchaba No, ayer está la ley, día ya está aprobada la ley, lo que pasa es que no la claro, pero no se reglamenta. cumple, pero no se Exacto. cumple. El tema es que no Claro, se cumple. ¿Y por qué no eso, se cumple? Porque eso es lo hace que, una organización concreta en los territorios para hacerla cumplir, porque no se cumpla de abajo, de arriba para abajo. Se tiene que hacer cumplir de abajo para arriba, digamos. No se cumple como muchas leyes, no se cumplen. Entonces, yo me estoy refiriendo claramente mucho más a los, a, los, a los niveles barriales, comunitarios, que permitan una organización colectiva fuerte de mujeres en los territorios, ¿no? En los propios lugares, ¿no? Que hace que, 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 que bueno, yo en mi experiencia siempre de trabajo en los territorios, y lo dije en el otro taller, cuando teníamos que exigir cuestiones, antes la muerte de un las bola. demandas de las mujeres en el área de salud pública de la provincia, yo iba con las mujeres, las que hablaban eran las mujeres, no yo, ¿no? Las Ya lo mujeres pude. eran, y esto es lo que falta, porque eso se perdió, ¿no? Vuelvo a eso, tiene que haber decisiones políticas que hagan que las leyes existen, pero que para que se cumplan tienen que haber decisiones políticas que Hasta impulsen organizaciones levantar la colectivas mano. propias. No me da cuenta. Sí, levanten la mano, no hay Sí, problema. Inés, Mario quiere hacer una pregunta. Sí, Mario, adelante, hace un no, rato. sí, yo comparto esto que dice Inés, que la cosa tiene que venir desde abajo hacia arriba, pero el tema, en lo concreto, ¿cómo llegar abajo? Porque yo veo que en los barrios populares, vos ahí hablas todavía de feminismo y hay mucha, o sea, hay mucha contra, porque se Sí, confunde mucho lo que es el feminismo, ¿no? Con el pañuelito verde, que quieren abortar, qué sé yo, o sea que
yo lo quisiera, si alguna tiene una experiencia concreta de cómo llegar a un barrio, que por favor la comparta. Bueno, yo ya la conté, digamos. El tema es articular con instituciones públicas, ya lo conté porque lo hice, con instituciones públicas, centros de salud, escuelas, etcétera, y generar escucha. Solamente por eso hablo de la memoria. Generar escucha que se pueden hacer en cualquier institución pública, escuelas, centros de salud. Yo ya lo hice. Yo lo hice cuando trabajé, ahora estoy jubilada, pero lo hice y esto fue articulado con las instituciones públicas, porque vuelvo a repetir, muchas veces las organizaciones eh, reconocen muchas cosas, pero vuelvo a decir, en las instituciones públicas donde que no muchas veces por sus propios roles, por sus propias funciones, no desarrollan espacios de escucha en las mujeres. Y es lo que hay que hacer. Espacios de escucha, espacios de relatos de experiencia. Yo lo hice muchos años. Y eso me ayudó a demandar al Estado muchas cosas con las mujeres que participaron. Bueno, Y si hay no hay mujeres, no, claro, y hay mujeres también que defienden mucho el patriarcado, a veces son más, por supuesto, son Sí, más, por sí, supuesto. sí, Por seguro. eso me hay más contra, refiero, y sobre todo a veces en las iglesias evangélicas vos por hablas de supuesto. feminismo y no te aceptan para nada. Por supuesto, por eso digo que, por supuesto, en los sectores populares, ya lo dije recién, que la construcción del feminismo popular es un desafío, porque digamos, el tema de las luchas de las organizaciones feministas con conciencia política, con conciencia de derecho, de clase, tanto el aborto legal, tanto en los sectores populares es resistido, ya lo sabemos. Claro que he resistido. Por eso digo, recuperar la escucha para trabajar esa resistencia, que existen, de hecho que existen, porque todas formamos parte y venimos de un patriarcado, solo que eso lo plantea muy claramente Elizabeth Yelin en su libro, Las tramas de género, que las militantes lo tenemos que saber para cómo encarar acciones de búsquedas de organización colectiva de las mujeres en los territorios y en la construcción de feminismos populares. Porque de eso se trata, por lo menos es lo que yo pretendo cuando hablo de feminismo y cuando hablo de construcción de ciudadanía desde los feminismos. Pero Puedes eso escribir, yo, Inés, puedes escribir en el chat bien el apellido de Elizabeth, de la autora esta del libro, que no te sí, entiendo bien. Elizabeth Yelin, ya te traigo el libro y te lo voy a mostrar. Escribilo en el chat el apellido, Inés. Sí. Acá lo ven, acá lo muestro, ¿lo ven? Gelin, con J. Ah, Yo lo voy a escribir en el WhatsApp. Sí, Elizabeth Las Yelin. tramas del tiempo. Las tramas del tiempo, familia, género, memorias, derechos humanos y movimiento social. gracias. De nada. Es un libro muy esclarecedor, es muy importante. Yo lo tengo mucho lo he usado mucho cuando era docente universitaria y lo trabajo mucho cuando me piden capacitaciones de este tipo. Es central, digamos, porque si no hace a que las cuestiones las de las mujeres de los sectores populares en sus diferentes niveles, como ya lo dije, en los niveles barriales, comunitarios, de organizaciones, etcétera, permiten una organización colectiva propia y permiten las escuchas entre ellas, entre sus singularidades, entre su experiencia y entre sus dolores, entre sus sufrimientos. Ahí está atravesada la violencia de género, claro. Eh, y esto implica y ayuda a esta organización colectiva
de todas las, a partir de ello, la generación de políticas públicas y de la generación de agendas propias, ¿no? Que tiene que ver con la provisión de servicios de cuidado y la forma equitativa para hombres y mujeres, porque hay una cuestión que yo escucho siempre a veces desde dirigentes políticos y políticas. Por ejemplo, el tema de los jardines maternales. Mal dicho, porque los jardines maternales reproducen el rol de cuidado otorgado por el patriarcado a las mujeres, ¿no? Dice jardines maternales. En realidad, no deben ser jardines maternales, sino centros de cuidado infantil, donde puedan participar mujeres y varones, no solamente centrando el rol en la maternidad, ¿no? Como que las mujeres somos las madres y tenemos que ir a trabajar y dejar en un lugar el cuidado. En realidad, es una, el tema de jardines maternales es un concepto patriarcal que reproduce y reproduce claramente el rol de cuidado asignado a las mujeres del patriarcado, cuando los roles de cuidado deben ser colectivos, comunitarios, ¿no? Solamente destinados a las mujeres. Es una cuestión, por eso digo siempre, es una cuestión que hay que trabajar y mucho, ¿no? Y eso implica la forma equitativa de cuidados de hombres y mujeres, que permita una agenda pública donde las mujeres puedan salir de sus roles tradicionales de cuidado, ¿no? Donde implique más trabajo, ¿no? Porque, digamos, es así, ¿no? Eh, eh, esta cuestión de achicar las brechas de desigualdad tiene que ver con abrir el juego a la organización colectiva de las mujeres y también, y ya después vamos a hablar en otro taller que ya le dije a la gente de los que son las masculinidades. Eh, esto implica el tema de reconocer a partir de esa posibilidad de organización y de reconocimiento de las desigualdades y la subordinación de género, reconocer las identidades propias, ¿no? A ver, siempre en los territorios hay identidades propias, hay trayectorias propias, pero también hay intereses comunes, ¿no? Eh, ¿Por qué no pensar en centros de cuidados comunitarios, donde puedan participar hombres y mujeres, no solamente centros de jardines maternales, no, muchísimo más que eso, ¿no? La Muchísimo. idea es que las mujeres estén de acuerdo que se las cuide un hombre a los bebés. Pero eso, por eso ya vamos a hablar cuando hablemos de masculinidades, que es otro tema, que está relacionado con lo que estoy hablando. El tema de las masculinidades también tiene que ver con el tema de revisar y porque las masculinidades tienen que ver con el rol asignado por el patriarcado, pero no todas las masculinidades tienen esos roles. Hay otros que tienen más conciencia de los roles de cuidado. Muchos no, otros sí. ¿Me explico? Entonces, eh, vuelvo, es un desafío. Por eso digo, cuando yo planteé el taller, es un desafío para el feminismo popular, es un desafío para que en los territorios no haya resistencia al feminismo, que lo hay, de hecho lo hay. Entonces, eh, siempre decía, escuchaba mucho a veces, ustedes deben conocer al filósofo Darío Zeta, que decía, si se reconociera el feminismo como, como lucha por la equidad y la igualdad en todos lados, el mundo sería otro, ¿no? Y la política sería otra,
La política partidaria sería otra. La política en serio sería otra. Pero falta porque falta organizaciones propias, falta organización colectiva de las mujeres, como así la organización colectiva de las mujeres en los territorios y en los sectores populares. A eso me refiero, porque, digamos, Elizabeth Yelin lo plantea muy claramente, y vuelvo a decirlo, los feminismos y sus luchas son quienes participan en organizaciones feministas con conciencia de clase, con conciencia de derecho, pero todavía falta que en los sectores populares esa conciencia de derecho y esa conciencia de clase, de subordinación, todavía no está dada como organizaciones propias. Y es lo que tenemos que hacer como militantes. Hablo de feminismo popular, que es lo que hay que construir. Y ese es el desafío, ¿no? Para romper eh, el tema del sistema de dominación que es el patriarcado, que ha penetrado en todos lados y que está en todos lados, ¿no? Y que todavía tiene que ver con una organización colectiva de los cuidados, organización colectiva de los cuidados. Y esto me lleva a otra cuestión que tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Porque bueno, esto también lo plantea muy claramente Elizabeth Yelin en el tema de construcción de ciudadanía. Que la construcción de ciudadanía tiene que ver claramente con el reconocimiento de las identidades, con el reconocimiento porque bueno, sabemos que el tema de ciudadanía ha estado muy relacionado con conceptos de la modernidad, ¿no? Y que bueno, en esto de los feminismos, esto lo ha revisado, el tema de los feminismos académicos, lo ha revisado, ¿qué es la ciudadanía? ¿No? Y esto tiene que ver, lo voy a relacionar claramente cuando en otro taller hablemos de las masculinidades, la ciudadanía y la construcción de una agenda política respetando identidades, respetando políticas, agendas propias y respetando derechos. No sé si tienen, hasta acá llego y ahora vienen todas las preguntas o porque del tema de masculinidades, digamos, ya le había planteado que lo iba a hacer en dos partes, este tema primero y después el tema de masculinidades, que es un tema muy específico para trabajar en relación al feminismo. Perfecto. Sí, sí, no, mira, si ya hablamos un montón hoy, si le metemos todavía masculinidades, va a ser larguísimo. No, es demasiado, mejor. Demasiado. Además es muy complejo el tema, hay que tratarlo Muy aparte. complejo, sí. Claro, claro. Bueno, estoy abierta a las preguntas, ya gracias por los aportes de Susana, pero bueno, ahora también me interesa saber, digamos, porque escuché en su presentación que hay aquí escuchándome gente que está en organizaciones contra la violencia, en la iglesia, etcétera. Bueno, que son espacios para trabajar el tema de las memorias y de las historias y de generar espacios propios. Adelante, chicas, pueden abrir el Tenemos micrófono. media hora para escuchar aportes, críticas, ideas, lo Pueden que abrir quieran. el micrófono, chicas, y compartir libremente. Perdón, lamentablemente yo tengo que dejarlas porque tenía una agenda
propia anterior. Pensé que iba a ser una hora nada más. Me anoto para masculinidades porque me interesa mucho trabajar en eso. Cuando sea, avisen y ahí estaré. Muy Muchas bien. gracias por todo y buenas tardes. Encantada Ana, de poder escuchar tantas cosas tan lindas y bueno, y tan importantes para trabajar. ¿Cuánto hay para trabajar todavía? Chao, hasta pronto. Gracias, Susana. Gracias por tu participación. acá Vanessa nos había dicho anteriormente que un lugar para trabajar podrían ser los propios merenderos o clubes. Y ahora nos dice que no puede abrir el micrófono porque está con sus hijos. Pero Vanessa, si tenés algo que preguntar, podés escribirlo en el chat y lo leemos. A ver. Sí, yo quisiera decirte algo que me, que me queda dando vueltas así como en el planteo de los feminismos populares, ¿no? Y mi tarea docente ha sido mucho en las escuelas eh, urbano-marginales o escuelas rurales. Y sí se generan esos espacios, y la escuela es un buen espacio para generar esto, para la escucha de las mujeres, pero creo que es mucho más abarcativo este tema tuyo, porque siento que no solo corresponde o es necesario escuchar a las- a los sectores populares, creo que esto nos abarca mucho a casi todas, a casi todas. Esta reproducción del patriarcado. Vos hablabas, por ejemplo, de las cooperadoras escolares, y yo que era directora, y uno siempre tiene la cooperadora escolar y no hay vuelta, siempre eligen a un tipo como presidente de la cooperadora. Claro, sí, tal cual. Y en todos los ámbitos domina eso. Me encantó también lo que dijiste de los jardines maternales, es una muy buen aporte para empezar a desmitificar y a cambiar desde el lenguaje también esta postura que tenemos. Gracias, Inés. De nada. Gracias a vos. ¿Vos sos de San Luis? Vea. No, yo soy de Mendoza Ah, y estuve Mendoza. cantando en el coro, que creo que te vi ahí en primera fila, en Monseñor Angelelli. Ah, sí, sí, sí. ¿A escuchar el coro? Bueno, yo estaba ahí en ese coro. El Ah, muy viernes bien. pasado. El viernes Sí, pasado. sí, 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 sí. Qué Está. bueno. Gracias. Así que ya estuvieron cerca, chicas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando yo salí de cantar la fui a buscar y no la encontré. Ah, Pero ya está. lindo, qué lindo. Vanessa nos dice que excelente todo. Muchas gracias. Millones de gracias. Excelente todo, muy claro. Ah, Gracias. Es muy claro, sí, sos muy clara, pero cómo cuesta pensarlo en territorio a todo esto. ¡Wow! ¿Cuesta? Claro que cuesta. Claro, cuesta mucho. Claro, sí, sí. Cuesta mucho. Es así, porque, digamos, hay muchas resistencias en los territorios. Eh, digamos, resistencias en el sentido de tanta naturalización de los roles dados por el patriarcado, que por ejemplo, en los territorios, cuando fue la lucha por el aborto legal, era terrible cómo aparecían los pañuelos celestes y toda la cuestión que no entendían, ¿no? Cómo estaba penetrada toda la cuestión bueno, del patriarcado, de los provida, etcétera, Y de la etcétera. Y ni hablar de la identidad de género, del matrimonio igualitario, etcétera. Hay muchas cuestiones, por eso digo, y ha sido, es solamente articularlo, digamos, si uno puede relacionarlo con la realidad hoy, actual,
a un día, mañana sábado, el domingo tenemos las elecciones, nos preguntamos todos, ¿por qué existe un candidato antiderecho? ¿Por qué? ¿Por qué llegó aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? Nos preguntamos todos, ¿por qué? ¿Por qué llegó? ¿Cuál es la pregunta? Y tiene que ver con todo lo que estoy diciendo. Tiene mucho que ver, muchísimo que ver, porque la verdad es increíble a 40 años de democracia que tenemos candidatos que niegan el genocidio, que niegan derechos, que niegan todo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con la cuestión del patriarcado, porque estos candidatos reproducen claramente la cultura patriarcal, pero claramente, y peor, y mucho peor, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ojalá a partir del domingo empecemos a pensar, a establecer agendas propias en todos los espacios, agendas propias desde el género, ¿no? Agendas propias desde el género con las mujeres, con las diversidades, agendas propias, porque la verdad que por eso estas agendas propias deben estar articuladas y trabajadas con el tema de masculinidades, no solamente con el tema de las mujeres, también con las masculinidades, ¿no? Perdón, hay un micrófono abierto y no se escucha nada lo que decís, Inés. ¿Cuál No sé, micrófono? ¿El mío no se escucha? Perdón, a ver, no lo veo acá. me parece, ahora Perdón, Bea lo apagó. Está bien, Ahora era Bea. sí. a vos se te escuchaba bien, Inés. Quédate tranquila, tranquila, Inés. Ah, bueno, gracias. Quería aportar nada más que acá en esta elección, los discursos, he escuchado decir varias veces los centros de cuidado de primera infancia. Así que también para aportar un poquito a lo de no decirle jardines maternales. Para mí Mm, también era novedoso, pero me lo aclaraste hoy. Bueno, Mario seguramente, creo que las chicas que eran, Sara, que era de una organización contra las violencias, y la otra muchacha Natalia se retiraron. Puede ser que la tormenta haya sido, ¿verdad? claro. Ana creo que no se presentó, no la tengo presente. Discúlpenme que yo me olvido de todo. Y si no, invitaría a Mario a profundizar un poco en su tarea que nos había contado que quería también conversar sobre su labor en la iglesia. Eh, bueno, si estás con ganas, Mario, de comentarnos algo. Sí, yo realmente hace poco comencé con digamos, con esta militancia, siempre milité políticamente, pero no específicamente sobre feminismo. Y bueno, me llamó la atención cuando dijeron solidaridad y fe. Bueno, y ahí me enganché con una ex monja y que muy abierta, y ahí empezamos con, la mayoría son chicas jóvenes, por supuesto que la mayorcita soy yo, pero tenemos mucha reticencia, sobre todo, bueno, cuando se habló del tema del aborto en la parroquia donde yo estoy, fue feo, fue muy feo, ¿no? Empezaron a poner pañuelitos celestes por todos lados y bueno, tuvimos una muy, o sea, pero lo asocian mucho o sea, la palabra feminismo se ve que no cae bien en los sectores populares, por lo menos acá en Bahía Blanca. Bahía Blanca es un sector bastante derechoso, digamos. No sé cómo fue que este año, después de tantos años, bueno, vamos a tener un intendente del palo, pero acá fue una lucha muy dura, muy dura. Y yo veo por el trabajo que he tenido entre el trabajo barrial, que el feminismo cuesta, como dicen ustedes, en el territorio cuesta mucho llegar. He trabajado en merenderos, pero cuesta muchísimo, y o sea, comparto totalmente lo que dice Inés, el rol de la mujer siempre es estar al frente de todo, ¿no? O sea, distinta fue mi experiencia, por ejemplo, en política.
bueno, en la agrupación donde estábamos nosotros éramos compañeros, no había un rol de la mujer y un rol del hombre, ¿no? Así que por eso que a mí me costó después llevarlo a la práctica eso, ¿no? Pero bueno, comparto totalmente lo que decía Inés y las compañeras, pero acá por lo menos en Bahía va a ser muy ardua la lucha. Y la vez pasadas que hicimos la marcha del 28, fue muy poca gente, hicimos un stand, compartimos de volantes, compartimos qué es solidaridad. Alguna gente se arrimó, pero realmente muy poco. Así que bueno, gracias por todo el aporte que han hecho, compañeras. Gracias, Maru. Sí, es así, es difícil. Por eso esta cuestión de recuperar las memorias y las escuchas para desnaturalizar lo aprendido. De eso se trata. Acá escribió Ana, dice, gracias por este espacio. Se retiró, me parece. Gracias por este espacio importante y profundo para repensarnos y valioso aporte y conocimiento que nos has brindado, Inés. Y compartir en Gracias. grupo. Por el horario necesito retirarme y me anoto para el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana. Recién la nombré a Ana y no nombré a Mónica, que creo que también llegó unos minutos después y no se presentó. Mónica, si nos quieres Sí, decir algo. hola, Nechi, Hola, ¿cómo Mónica. estás? ¿Cómo estás? Sí, llegué re tarde, hoy anduve a full y la verdad es que llegué re tarde, Nechi, pero bueno, No vos sabés importa. que siempre estoy, Sí, Sí, igual muy claro. bienvenida. ¿eh? Muy bienvenida igualmente. Así que Muy bien, gracias, gracias. lo que quieras comentar, te escuchamos. No, yo la verdad es que recién llego, como dije, pero bueno, sé que Nechi sé de sus conocimientos, sé de todo lo que sabe. eh, Entonces, la verdad es que por ahora no tengo dudas, pero bueno, genial, sabe la Nechi que a mí me encanta, así que Sí, para eso estamos, por eso está la Nechi ahí contándonos cosas para que nosotras también aprendamos, ¿no? Esa es la idea. Gracias, Gracias, Mónica. Nechi. Gracias. una gran Somos tarea, militantes las dos. una gran tarea, Inés. Bueno, Claro, entonces, claro. Mónica tuvo que entrar y salir, supongo que tenía problemas con la internet, pero está desde hace rato, no es que llegó ahora. Y Sí, tal cual, tal cual. Hace 20 minutos más o menos que estoy. Sí, sí. bueno, no sé, chicas, si no tenemos nada más, la liberamos a Inés. ¿Te liberamos, Inés? Muchísimas gracias por darnos la charla. Ahora esto lo subimos a YouTube y ya les mandaré el enlace en los días siguientes. Y bueno, que estés muy bien y nos vemos la próxima. Bueno, muchas Bueno, gracias. Muchas ok. Gracias. gracias. Y Bueno, ya hasta voy a Gracias. mandar, ya gracias. mandaré ahí a Somos en Red la Sí, fecha del taller de masculinidades. sí, así es. Y Mario, ¿Eh? entonces te esperamos. Si no te habíamos visto hasta ahora, te queremos ver siempre. Bueno, cariños. Muchas gracias, Inés, y a tu familia que estuvo tan colaboradora. Gracias, Gracias. gracias. Ahí Chao, corto. Chao, chao. Bea. Chao, chao, Gracias. Inés. Chao, Chao, Vanessa, chicas. Moni. Chao, Chao. chao.